Acaba de anunciar el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta Velarde, que se va a registrar la asistencia a través del tablero electrónico. Adelante. Así que, Mario, vamos a ver entonces qué es lo que acontece. Aquí ya entendemos que hay el quórum de reglamento correspondiente para dar inicio a esta sesión plenaria convocada para esta oportunidad. Vamos a observar entonces, ahí tenemos el tablero. Han marcado su asistencia 91 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 61. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se va a proceder a realizar la segunda votación de la reforma constitucional aprobada en primera votación el 1 de marzo del 2017, que propone modificar el artículo 41 de la Constitución Política, que habilita el establecimiento de la imprescriptibilidad de la acción penal en caso de delito contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. Tiene la palabra la congresista Letona Pereira, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Señores congresistas, vamos a iniciar la sesión. Les pido, por favor, el máximo silencio para escuchar a la ponente, a la presidenta de la Comisión de Constitución. Estamos hablando de una reforma constitucional importante. Congresista Letona. Gracias, presidente. Como usted ya lo manifestó, el Congreso de la República, en sesión del Pleno del 1 de marzo de 2017, aprobó en primera votación por unanimidad, con 110 votos a favor y ningún voto en contra o abstención, la reforma constitucional del artículo 41 de la Constitución Política, que habilita el establecimiento de la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. Cabe recordar, señor presidente, que el dictamen aprobado en primera votación recae sobre los proyectos de ley números 119, 121 y 127, presentados por los grupos parlamentarios Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Peruanos por el Cambio y Acción Popular. Y además se ha considerado y evaluado los proyectos de ley números 467, 549, 559 y 638, presentados por el Poder Ejecutivo y los grupos parlamentarios Fuerza Popular y Alianza por el Progreso. Señor presidente, con esta modificatoria histórica de nuestra Constitución, este nuevo Congreso quiere hacerle entender al pueblo peruano de manera contundente e inequívoca nuestro compromiso de luchar contra el flagelo de la corrupción, con este cáncer que tanto daño le viene haciendo a nuestro país. Hay que recordar que de todos los delitos que se cometen en el país, los más peligrosos son los referidos a la corrupción, porque minan y corroen las bases mismas del régimen político, de nuestra democracia y de nuestras instituciones, porque deslegitiman no solo la popularidad y la legalidad de sus autoridades públicas y de nosotros, la clase política, sino también porque afecta a instituciones y las normas que éstas deben proteger. Sin embargo, lo más dramático y vergonzoso en la comisión de estos delitos es que terminan afectando a los peruanos más pobres, aquellos que prometimos defender y ayudar, a las poblaciones más vulnerables y a los más necesitados, porque atentan directamente en contra de los recursos que el Estado destina para ellos y la aplicación de políticas sociales, que tienen que ver justamente con la provisión de servicios y la satisfacción de sus necesidades. También reducen la eficiencia y la institucionalidad del Estado y afecta importantísimas variables macroeconómicas como es la inversión externa e interna, el PBI per cápita, la inflación y en general el crecimiento y desarrollo económico, encareciendo el costo de hacer negocios y el de celebrar contratos. Entre los objetivos concretos que busca esta norma, señor presidente, es establecer la duplicación del plazo de prescripción de la acción penal para todos los delitos cometidos contra la administración pública. Precisar que ahora la norma alcanzará no solo a funcionarios o servidores públicos involucrados en actos delictivos,
sino también a los particulares. Es decir, la norma hoy busca comprender al corrupto y a aquel que corrompe. Finalmente, busca posibilitar, a través de una norma con rango de ley, que delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado serán considerados imprescriptibles. Los corruptos ya no tendrán más al paso del tiempo como un aliado. Señor presidente, legislar contra la corrupción ahora resulta de interés nacional y las grandes prioridades del Estado y de este Congreso. Finalmente, en nuestras manos tenemos la oportunidad de concretarlo, de darle muestras al ciudadano de a pie de nuestro compromiso verdadero por atracar este flagelo. Por lo expuesto, señor presidente, solicito por intermedio suyo a la representación nacional aprobar el presente dictamen trabajado conjuntamente con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión de Constitución y Reglamento. Muchas gracias. Gracias, señora congresista. Se va a iniciar el debate de la segunda votación de la citada reforma constitucional. Esta es una reforma que ha sido aprobada por unanimidad en primera votación. Tiene la palabra la señora congresista Marisa Glave. Sí, señor presidente, yo quisiera hacer 3 comentarios. El primero, felicitar a los distintos congresistas que presentaron esta iniciativa. En el caso del Frente Amplio, el congresista Raimundo Lapa, y a quienes desde distintas bancadas presentaron este debate de imprescriptibilidad. Hoy día la presidenta de la comisión nos hace recordar que este proyecto que estamos aprobando, presidente, tiene 3 elementos importantes. El primero es que dejamos claro que la acción penal, en el caso de los delitos contra la administración pública, se duplica en general. Y que no solamente tiene una sanción de acción frente a los funcionarios, sino frente a los terceros involucrados en este tipo de corrupción. La segunda cosa, presidente, que creo que es importante, es que acá se señala, presidente, que la imprescriptibilidad se hace cuando los delitos de corrupción son los más graves. Y en el debate en la Comisión de Constitución, presidente, se señaló que esto suponía entonces un desarrollo legislativo, es decir, ¿cuáles son los delitos más graves en el caso de corrupción? ¿Cómo es que vamos a permitir que los administradores de justicia entiendan en qué casos hay una duplicación del tiempo y en qué casos hay imprescriptibilidad real de los delitos de corrupción? Entonces hay una tarea pendiente. Hoy, al aprobar esto, damos un paso importante, pero ese paso no va a estar cumplido hasta que no logremos que en la Comisión de Justicia se avance en un desarrollo normativo sobre qué supone gravedad en delitos de corrupción para que realmente le cerremos paso a este mal en el país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora congresista. Tiene la palabra el congresista Lapa. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los colegas de este Parlamento Nacional. Como autor del presente proyecto de ley, que es reforma constitucional, quisiera solicitar al Pleno que en esta segunda votación dar muestra de lucha contra la corrupción. Creo que es un día histórico, va a ser hoy día al aprobar esta reforma constitucional, en sentido de que a partir de la fecha de la promulgación de este presente reforma constitucional, los funcionarios corruptos pensarán 2, 3 veces para coger la plata del Estado. Hoy mismo vemos que en la compra de las viviendas de esta emergencia en Piura se está señalando la casa de cartón que está costando 15.000 soles. En los especialistas de ingeniería acá de la UNAM han señalado que de ese tipo de apoyo vivienda pueden hacer con 2.000 soles. Esa es una muestra que sigue la corrupción en este gobierno. Y con esta ley no van a permitir ampararse en este principio de prescriptibilidad.
Y muchos colegas abogados también han señalado que se amparan a este principio y quedan impunes de la sanción penal. Para eso es esta reforma constitucional. Señor presidente, yo acá y Penimuchcani. Un minuto para que continúe, por favor. Para terminar, señor presidente. Ya para allá está y con APAC. Entero suyo con APAC. Kaileita promulga y cosunchi kadam punchao manta kim sabes estaba pensai conga ya pasó a ronacuna. Chaypag me kaileita con anjo y cosunchi. Kaipe aproba y cosunchi. Chay naya cachón señor Huerajocha presidente. Kaita ya con an liu. Ukumaya, Uxonjuya, aproba y cosunchi. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Lapa. Tiene la palabra el congresista Torres. Gracias, presidente. Presidente, pocas veces en la historia del Parlamento se ha visto un consenso tan amplio entre las diferentes fuerzas políticas. El pasado 2 de marzo, el Congreso de la República aprobó por unanimidad, en primera votación, modificar el artículo 41 de la Constitución y así brindarle mejores instrumentos al Ministerio Público y al Poder Judicial para enfrentar a la corrupción. Alcanzar consenso no fue una tarea sencilla. Fueron 6 proyectos de ley los presentados por las distintas bancadas y un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Es más, quien le habla junto a la congresista Úrsula Letona, presentamos el proyecto de ley 549 para establecer la duplicación del plazo de prescripción en delitos que afectan a la administración pública, entre otros. Aun cuando nuestra propuesta no fue acogida en su integridad, debo reconocer que la modificación del artículo 41, presidente, ya aprobada en primera votación, constituye un hito en la lucha contra la corrupción en nuestro país. De ahora en adelante, presidente, el tiempo dejará de ser un aliado de la corrupción y un enemigo de nuestros fiscales y jueces. El panorama de la corrupción en nuestro país es trágico. Solamente a efectos de graficarlo, anualmente esta corrupción implica 12.600 millones de soles, es decir, 10% del presupuesto de nuestro país. Para que todos lo entendamos y nos quede claro, 1.000 postas médicas, 440 colegios modernos, 6.250 comisarías o 1.900 kilómetros de carretera. Ese es el impacto directo de la corrupción. Y digo impacto directo, presidente, porque también hay que hablar del impacto indirecto, que consiste en la pérdida del valor de las empresas vinculadas a... Un minuto para que continúe. Y digo impacto directo porque también hay un impacto indirecto, le decía presidente, que consiste en la pérdida de valor de las empresas vinculadas a los actos de corrupción. Aquello ha significado, por ejemplo, y hay que decirlo de manera clara, la pérdida de las AFPs de 800 millones de soles por la caída del precio de las acciones de Graña y Montero. Presidente, no puedo dejar de recordar a los peruanos y peruanas que con esta modificación el plazo de prescripción de la acción penal se duplica para todos los delitos, para todos aquellos delitos cometidos contra la administración pública y ya no solo para los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Pero quizás lo más importante es que no solo se duplica para los funcionarios, sino también para los particulares que corrompen. En consecuencia, señor presidente, expreso mi total apoyo a esta reforma constitucional, felicito a la presidenta de la Comisión de Constitución y a usted por haber agendado en este primer pleno esta importante reforma constitucional. Muchas gracias, congresista Torres. Este es un dictamen aprobado por unanimidad, que cuando se aprueba por unanimidad todos saben que establece 2 minutos por bancada, pero como he conversado con todas las bancadas, en un tema tan importante siempre va a haber flexibilidad y siendo, como bien lo ha dicho el congresista Miguel Torres, el primer tema, además de lucha contra la corrupción y una reforma constitucional, voy a darle la palabra a 2 parlamentarios que, a pesar que ya han hablado sus representantes, también la han solicitado. Tiene la palabra el congresista Cancio por 2 minutos.
Me pide interrupción la colega Tania Pariona. Con todo gusto, congresista Tania Pariona tiene la interrupción. Allin punchaw llapallaykichikpaq congresista masiykuna chaynallataq wiraquchakuna ima sumaq punchaw allin ñuqanchik llapallanchik kay proyecto de leyta aprobaykusunchik nisqan pasinapas turi Raimundo pay nichkan kunan punchaw histórico punchaw, porque el día de hoy, hermanos, es histórico porque vamos a hacer una reforma constitucional importante. Funcionarios públicos, servidores que tienen a su cargo un servicio público o administración de los fondos que pertenecen a todos los peruanos, deben hacer una declaración jurada de sus bienes y de todo aquello que implique una declaración pública y que nosotros podamos tener la transparencia y que no caigamos más en la corrupción. Yo creo que hay una lucha frontal contra la corrupción y ese cambio es fundamental. Yo quería saber... Gracias, señora congresista. Puede continuar, congresista Cancio. Gracias, señor presidente. Presidente, la lucha contra la corrupción, en un balance general, yo creo que es una lucha que todavía no hemos logrado remontar. Es una lucha que sinceramente todavía estamos dentro de un cuadro en el cual la estamos perdiendo. A pesar de todos los avances y todas las acciones que hayan podido ser positivas en esta lucha, sinceramente todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y señalo esto, presidente, porque es necesario resaltar que si bien esta norma puede significar un avance, no lo es todo. Es apenas una pizca de la lucha contra la corrupción. Más si cuando en este texto no se plantea algo contundente. A partir nada más de los primeros, o del primer párrafo, digamos, de la propuesta de modificación, ya se muestra una actitud dudativa, no se es contundente y se señala una contradicción a resolver cuando la norma debería ser precisa y contundente en la lucha contra la corrupción. Se le da la oportunidad de decidir qué es o qué no es grave. Esto es un espacio que nosotros lo estamos creando y no creo que sea una situación positiva en la lucha contra la corrupción. Así que yo pienso sinceramente que tenemos que pensar que esta lucha es más difícil de la que creemos, que tenemos que ser más eficientes y más duros y más concretos y efectivos en las normas. Yo creo que la parte final de esta modificación es lo más positivo que se puede señalar en esta modificación. La acción penal... Un minuto para que culmine, por favor. Es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. Pero ¿cuáles son esos supuestos más graves? Dejamos ahí un tremendo vacío. Yo creo que es un tema que hay que abordarlo con más agudeza, con más precisión, para que el Parlamento sea más efectivo en este combate que es una lucha gigante, sinceramente gigante, señor presidente, y eso es lo que quiero dejar constancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Cancio. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo. Bien, señor presidente. Creo que los argumentos están dados. Yo solamente quiero hacer una precisión sobre una palabra que creo que está mal puesta en el proyecto. ¿Qué cosa es lo que dice en la parte final de este artículo que se reforma? Dice, la acción penal
es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. Conforme al principio de legalidad, señor presidente, nosotros tenemos que hablar de imprescriptibilidad de delitos, no de supuestos. Así que la palabra correcta debería ser delitos y no supuestos. Porque el supuesto es una presunción. El delito ya es algo acreditado, pero que pierde su vigencia de acusación por efecto del tiempo. Entonces, si la ley dice que es imprescriptible, tenemos que hablar de delitos imprescriptibles, no de supuestos. Esa es la rectificación que planteo y que ruego que la comisión revise con puntualidad para no cometer un error de terminología, nada menos que en la Constitución, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Villanueva y la observación del congresista del Castillo seguro que la va a ver la presidenta de la comisión, porque toda vez que esta es la segunda votación, tendríamos que ver si es que corresponde o no modificar algo. Congresista César Villanueva. Gracias, presidente. Una cosa muy breve. Primero, rescatar las palabras del congresista Miki Torres en función a mostrar el gran esfuerzo de unidad que se ha hecho con un proyecto de esta naturaleza. Y eso hay que rescatar dentro de este Congreso, que cuando nos une proyectos de esta naturaleza, podemos empujar este carro hacia adelante. Pero también las expresiones del congresista Cancio, en el sentido de que el tema de la corrupción es un proceso que no se detiene y tiene una continuidad. Y solamente recordar que desde el 20 de septiembre de 1822 se dio una primera ley similar a esta, en su momento con esa realidad de la corrupción. Pues estamos luchando mucho más de 100 años y todavía este tema sigue no solamente arrinconándose, sino creciendo mucho más. Por lo tanto, yo pienso que con esta total unanimidad que tenemos sobre este proyecto, presidente, deberíamos de acelerar la aprobación con la votación ya que le toca como segunda votación para poner prontamente en la ejecución que podamos trabajar con esta ley rápidamente. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista César Villanueva. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Saludando a toda la representación nacional. Este es un tema que está en segunda votación, así es que vamos a ser sencillamente muy breves para reafirmar y comenzar, presidente, felicitando a este Parlamento, a la Comisión de Constitución y también al Ejecutivo y a las diversas fuerzas políticas, porque hemos logrado crear un consenso en torno a algo que es una demanda nacional. Y la demanda nacional es tener un mensaje claro contra la corrupción. Y la prescripción de la acción extintiva de la acción penal es fundamental para darle herramientas a los jueces y fiscales del Perú, que la lucha contra la corrupción es algo en lo cual todos los políticos y todo el Parlamento y el Ejecutivo tiene que cerrar filas. Así es que, presidente, solamente recordar, la corrupción tiene un gran costo para el país. No solo los 12.600 millones de soles que cada año cuesta el erario nacional, como ha indicado la Contraloría General de la República, sino el costo moral y ético de no tener herramientas efectivas de lucha contra la corrupción. En ese sentido, hay que felicitarnos y hay que tener un voto aprobatorio a este proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Letona Pereira, presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Presidente, en el entendido que el congresista del Castillo ha hecho un aporte, quisiera pedirle a usted que pasemos a un cuarto intermedio para poder continuar con el trámite. ¿No? ¿Puedo hacer el voto? Ok. Acogemos la... vamos al voto. No, le está pidiendo, creo, una interrupción al congresista Miguel Torres. Si le concedo la interrupción. Gracias, presidente.
Yo entiendo la observación que dice el colega del Castillo, en el sentido de que en la norma se debería precisar en vez de supuestos delitos. Ahora, con el principio de legalidad, yo estoy seguro de que no podemos entender de otra manera que simplemente que este tema de imprescriptibilidad se está refiriendo evidentemente a delitos. Señor presidente, tengamos mucho cuidado, porque hacer una modificación en estos momentos de este articulado significa dar marcha atrás a todo lo que hemos avanzado. Entonces, tengamos un discurso claro a la población. Este Congreso de la República ya decidió luchar contra la corrupción y ahí no debe haber un paso hacia atrás. Gracias, congresista Torres. Congresista Letona. Presidente, efectivamente, tratándose de un proyecto que ya está en segunda votación y en el entendido que el principio de legalidad abarca la propuesta del congresista del Castillo, le solicito someter al voto el dictamen. Gracias. Finalizado el debate, los congresistas servirán marcar asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia para realizar la posterior votación del proyecto de reforma constitucional que fue aprobado en la segunda legislatura ordinaria 2016-2017. Bien, la reforma planteada y que fue sustentada por la congresista Úrsula Letona plantea la reforma del artículo 41 de la Constitución Política que habilita el establecimiento de la imprescriptibilidad Se va a cerrar de la asistencia, acción por favor, penal los señores congresistas en que no los han marcado casos asistencia. de delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. Asistencia cerrada. Han marcado su asistencia 99 señores congresistas con el quórum de 59 congresistas al voto. Tras registrar la asistencia, los parlamentarios presentes en este recinto proceden entonces a realizar la votación correspondiente al dictamen aprobado por las comisiones tanto de Constitución como de Justicia, que han sido revisados basados en los proyectos de ley 119. 121 y 127 que proponen la ley de reforma del artículo 41 de la Constitución Política, que habilita el establecimiento de la imprescriptibilidad de la acción penal en los casos de delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. García Belaunde, para que pueda votar. Según el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable o, en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Se va a cerrar la asistencia, así lo ha anunciado el titular del Parlamento Nacional, Luis Galarreta Velarde.
Votación cerrada. Han votado a favor 97 señores congresistas, en contra 0, 0 abstenciones. Más congresista Salgado, verde. Congresista García Belaunde, verde. 99 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional. Felicitaciones, señores congresistas. Más, congresista Andrade. A ver, por favor, hay que estar atentos a la votación. Congresista Andrade, 100 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Siguiente tema. De la Comisión de Constitución y de Justicia, proyecto de ley 166, se propone la ley de reforma constitucional del artículo 203 de la Constitución Política del Perú para otorgar legitimidad activa al presidente del Poder Judicial en los procesos de inconstitucionalidad. Se va a proceder a realizar la segunda votación de la reforma constitucional aprobada en primera votación el 8 de junio del 2017, que propone modificar el artículo 203 de la Constitución Política para otorgar legitimidad activa al presidente del Poder Judicial en los procesos de inconstitucionalidad. Tiene la palabra la congresista Letona Pereira, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, este Congreso de la República, en la primera legislatura ordinaria del 2016, aprobó en primera votación el dictamen que propone la reforma constitucional para modificar el artículo 203 de la Constitución Política, con el fin de conferir al presidente del Poder Judicial, previo acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para interponer demanda de inconstitucionalidad. Como ya mencionamos al momento de la sustentación de la primera votación, lo que se busca es corregir una omisión y restituir al Poder Judicial como poder del Estado una potestad que ya le reconocía la Constitución Política de 1979. Señor presidente, cabe reiterar que el Poder Judicial tiene el deber directamente atribuido por el Poder Constituyente de velar por el respeto de los principios de supremacía y fuerza normativa que nuestra Constitución recoge, sea a través de los procesos constitucionales o cualquier proceso que sea de su conocimiento, por lo que resulta viable e incluso razonable que se encuentre legitimado para interponer demandas de inconstitucionalidad contra aquellas normas que considere que contravienen la norma fundamental, máxime si se tiene en cuenta que se trata de un poder del Estado de naturaleza y composición eminentemente jurídica, señor presidente. Asimismo, cabe recordar que el dictamen recoge también la exhortación que nos hiciera el Tribunal Constitucional de ser coherentes con el principio democrático para que el Poder Judicial se encuentre legitimado a interponer este tipo de demandas, de manera que no tenga que recurrir a otros organismos autónomos como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, o incluso a la ciudadanía para accionar ante el Tribunal Constitucional. Señor presidente, por intermedio suyo, habiéndose cumplido lo señalado por la Constitución Política y el reglamento del Congreso, solicito a mis colegas manifestar su voluntad en el mismo sentido y pronunciarse por la aprobación del dictamen conforme a la primera votación. Muchas gracias.